Saludo cariñoso para todos nuestros hermanos. Es de mucha alegría poder estar con ustedes para presentarles el mensaje de la palabra de Dios. Saludo cariñoso a los miembros de la Iglesia Centro Cristiano, que tengo la esperanza de que estén en sintonía para recibir la porción de conocimiento bíblico y espiritual que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. Por supuesto que saludo cariñoso a todos los hermanos y amigos que el Espíritu Santo también ponga en sintonía de esta predicación. Repito, saludo cariñoso para todos ustedes. En ocasiones anteriores ya me he explicado que principalmente mi preocupación y responsabilidad ministerial es la edificación de la iglesia, y no solo de la congregación que está bajo mi responsabilidad ministerial, sino de todo creyente que me permita ayudarle en su edificación. Y yo espero que ustedes, hermanos, que de otra congregación están conmigo, abran sus mentes y corazones para ser edificados por la palabra del Señor. Y es que yo estoy convencido que ese es el aspecto más deficiente y al mismo tiempo más importante y urgente de tratar en la iglesia de hoy. Yo estoy convencido de que la edificación es la parte más deficiente y al mismo tiempo más importante y urgente de tratar en la iglesia de hoy. La edificación bíblica y espiritual se define como la perfección del alma y del espíritu del seguidor de Cristo. Estas palabras, para ser honesto, no son mías, son de otros pensadores que las considero muy correctas y muy apropiadas. También se define, la edificación también se define como la edificación del cuerpo místico, y esta palabra místico es importante porque se está refiriendo a esa iglesia real, invisible, pero que es la iglesia real. Entonces se define como la edificación del cuerpo místico de Cristo, y en ambos casos es necesario y urgente atender este aspecto. Punto y aparte, era una explicación que tenía sobre cómo yo siento la necesidad de la edificación. En la predicación anterior hablé sobre la bendita práctica de la oración bajo el tema, espero que algunos lo recuerden, una oración modelo, y analizamos la oración del profeta Habacuc, puntualizando los aspectos que determinan que esa oración fue una oración modelo, con lo cual quiero decir que una oración debería de llevar también esos aspectos. Pensando en esa bendita práctica y pidiendo guianza al Espíritu Santo, deparé en un aspecto que es muy curioso, pero lo considero muy necesario de abordar. Este aspecto fue practicado por David el salmista, y a mí me parece que ese aspecto se presta para alguna confusión, razón por la cual decidí tratar ese asunto en la predicación de hoy bajo el tema, esta es la parte que ustedes deben de repetir conmigo, bajo el tema, declaraciones, escuche bien, declaraciones que parecen oraciones, que no son oraciones, pero que pueden traer extraordinarios resultados. Le pido que por favor repita conmigo. Declaraciones que parecen oraciones, que no son oraciones, pero que pueden traer extraordinarios resultados. Vamos a mantenerlo en mente. Reconozco que este tema, de acuerdo a las diferentes frases que lo componen, es un poco largo, pero trataré de desarrollarlo en forma precisa, refiriéndome a todos los aspectos que el tema mismo me demanda.
Casi parece un trabalengua, ¿no le parece? Casi me parece un trabalengua, pero realmente no lo es. Y en su lugar puede ser un aspecto que traiga mucha bendición y edificación a nuestro conocimiento bíblico y por consecuencia a nuestra vida espiritual. Las declaraciones a las que me voy a referir, David las dijo en varios de sus salmos, y es por esa repetición que se vuelve más interesante. Ya les he dicho que una frase bíblica que se repite varias veces, eso debería cobrar interés para el lector. Para empezar, quiero que razonemos el tema, debemos de tener en mente el tema y quiero que lo razonemos, aunque antes de razonar el tema quiero hacer otra observación. Pero antes de razonar el tema, lo acabo de decir, les pido que recordemos la definición de oración que vimos en la predicación anterior y que es una definición común para todos los creyentes, la cual consiste, así es la definición, en hablar con Dios. Así dijimos en la predicación anterior que orar es hablar con Dios. Así de sencillo, orar es hablar con Dios. Teniendo en mente esa definición, hoy vamos a razonar el tema. Y en ese sentido estoy diciendo que David hizo declaraciones que a simple vista, al irlo leyendo así sin mucho cuidado, a simple vista, parece que son oraciones. Parece que él está hablando con Dios, pero realmente no es una oración, porque él no está hablando con Dios y orar, esa es la definición que traemos, orar es hablar con Dios. En esas declaraciones, David está hablando consigo mismo, lo cual es un monólogo. Y la oración no es un monólogo, la oración es una conversación, es una comunicación por supuesto, que entre Dios y el que ora. Sin embargo, en mi tema digo que esas declaraciones que parecen oraciones, que no son oraciones, que no son una conversación con Dios, en realidad él estaba hablando consigo mismo. Y digo que esas declaraciones pienso que fueron de bendición para David, así como lo pueden ser de bendición para nosotros. Recordemos el tema, declaraciones que parecen oraciones, que no son oraciones, pero pueden traer extraordinarios resultados. Repitámoslo una vez más, este es el centro de la predicación. Declaraciones que parecen oraciones, que no son oraciones, pero pueden traer extraordinarios resultados. Citas bíblicas donde aparecen esas declaraciones que parecen oración, pero según yo no son oración y creo que tengo toda la razón para pensarlo así. Salmo 42, y de paso estoy hablando de uno de mis salmos favoritos. Salmo 42, versículos 2 al 5, dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Verdad que esas declaraciones parece que son una oración? Veamos lo que dice el versículo 5. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. ¿Verdad que parece que son oraciones? Salmo 43, 5. Algo de esto se repite, era el estilo de David. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y repito, parece que él está orando, que está hablando con Dios, pero realmente no está hablando con Dios. Salmo 103, versículos 1 al 5 dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Salmo 121, 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes. Dice el Salmo 121, 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra.
Salmo 146, 1 al 3. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. ¿Verdad que cada uno, lo repetí en algunos versículos leídos, verdad que cada uno de los versículos leídos parece que son oraciones? ¿Verdad que sí? Pero ya dije que no son oraciones y creo que tengo razón para decirlo. ¿Y por qué no son oraciones? Sencilla y llanamente porque David no está hablando con Dios, sino que está hablando consigo mismo. Por eso no es una oración, porque orar es hablar con Dios. ¿Y por qué estas declaraciones, que no son oraciones, pueden traer extraordinarios resultados? Esos son los aspectos que vamos a considerar en la continuación, en el desarrollo de este tema. En primer lugar, porque un diálogo con uno mismo es un convencimiento con uno mismo, y permítanme esta repetición, que produce confesiones de uno mismo. Voy a repetir este aspecto. ¿Por qué es que estas declaraciones, que no son oración, pero que pueden traer resultados extraordinarios? Y estoy diciendo que porque ese diálogo con uno mismo es un convencimiento con uno mismo que produce confesiones de uno mismo, y por eso puede traer resultados extraordinarios. Alguien diría que el que habla consigo mismo está loco, pero en esta relación vemos todo lo contrario. Yo he creído que soy más sincero cuando estoy hablando conmigo mismo. Yo diría que este diálogo, y espero explicarme bien en este momento, yo diría que este diálogo con uno mismo prepara a la persona para el divino diálogo con Dios. Permítame repetir esto. Yo diría, esa es mi manera de pensar, que este diálogo con uno mismo, esta conversación con uno mismo, prepara a la persona para el divino diálogo con Dios, para la verdadera oración. Por otro lado, ya está dicho, y esa es la verdad, que el gran enemigo a conquistar es uno mismo. Alguien ha dicho que el enemigo más grande a vencer es uno mismo, y por supuesto hay razón en eso. Al respecto, San Pablo hace importante declaración. Él dice, Romanos capítulo 7, versículo 15, Romanos capítulo 7, versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y leí este versículo, coloqué este versículo para que comprendiéramos que dentro de nosotros hay un enemigo que debemos de vencer, y ese es el enemigo que confrontamos cuando hablamos con nosotros mismos. Es por esa comprensión que David está realizando el reto más importante de su vida, como es tratar consigo mismo, convencerse a sí mismo para tener las decisiones y actitudes apropiadas en la vida, pero especialmente cuando se va a hablar con Dios. Antes de hablar con Dios debería haber una plática de la manera más honesta con uno mismo. Lo más importante al respecto es que parece ser que este diálogo, que esta conversación consigo mismo, le produjo a David extraordinarios resultados, y esperamos que haga lo mismo en todos aquellos que sigamos el ejemplo. Por supuesto, y ese es otro aspecto muy importante a mencionar, por supuesto que antes de seguir hablando, debo de ser categórico, debo de ser enfático en el sentido que este asunto de hablar consigo mismo, cuando uno se pone a hablar consigo mismo, solo trae extraordinarios resultados cuando esa persona que va a hablar consigo mismo ya fue convertida, ya fue regenerada, y su santificación está en progreso. De lo contrario, esa práctica puede traer resultados nefastos que en algún caso puede llevar hasta el suicidio. Hay gente que hablando consigo mismo, de ahí buscan un lazo y se matan, o un revólver y se pegan un tiro, porque esta práctica solo es beneficiosa para los que han nacido de nuevo, para los que han sido regenerados y para los que su santificación está en proceso o en progreso. Vamos a continuar. David, hablando consigo mismo, se convencía sobre quién es Dios. Hablando consigo mismo, se convencía sobre quién es Dios. Si usted recuerda los versículos que acabamos de leer, notarán
o notaron que en todos ellos, para David, Dios es el centro de todo. He querido traer algunos fragmentitos de esos versículos. Sed de Dios, así dice, mi alma tiene sed, sed de Dios, me presentaré delante de Dios, espera en Dios, bendice alma mía Jehová, mi socorro viene de Jehová, alabaré a Jehová en mi vida, para indicar que para David Dios era el centro de todo. Para David Dios era el centro de todo porque él sabía quién era Dios. Ya sea por la tendencia al mal que hay en cada ser humano o por obra de Satanás, hay una inclinación a desconocer la realidad de Dios, ya sea por obra de Satanás o lo que sea, y desconocer sus favores y misericordias. Y es por eso que David está teniendo una acalorada discusión consigo mismo con el propósito de convencerse de la realidad de Dios y de sus inmensas misericordias. Pienso que tanto ustedes como yo, en determinadas circunstancias, dudamos de la realidad de Dios y es en esas circunstancias que se debe de hacer, que se hace necesario una regañada de uno mismo para despertar y reaccionar sobre la realidad de nuestro Dios y colocarlo en el centro de nuestra vida. David, hablando consigo mismo, se convencía sobre su necesidad de Dios. Permítame repetir este postulado. David, hablando consigo mismo, se convencía sobre su necesidad de Dios. Mi alma tiene sed de Dios, decía David. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuándo me presentaré delante de Dios? En este salmo, David compara su necesidad de Dios al punto de llevarlo hasta la desesperación, comparándose con un ciervo, animal que en su necesidad de agua bramaba por aquellas laderas pedregosas, y él había visto a estos animales y ahora él se pone en el lugar porque él tiene una parecida sed, pero él de Dios. Hablando consigo mismo, David no solo reconoce su necesidad de Dios, sino que se reclama a sí mismo sobre cuándo vendría y se presentaría delante de Dios. Así dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Como un reclamo a sí mismo. Sobre este asunto de la sed espiritual es necesario y urgente que uno se convenza a sí mismo de esa necesidad y actúe hasta con desesperación. Es seguro que en cada uno de nosotros, yo espero que ustedes me digan que sí o lo confirmen, hay esa sed espiritual. En cada persona hay esa sed espiritual y esa es la misión del espíritu humano, convencer al alma de esa sed. Aunque en la mayoría de veces el alma reprime esa sed y uno termina por ahogarse sin permitir que el Espíritu Santo sacie esa sed espiritual. Pero la verdad es que la sed está ahí dentro de cada ser humano. Es por eso que David está altercando consigo mismo de la necesidad que tiene de que su sed sea saciada. David, hablando consigo mismo, se convencía que no había por qué estar turbado y abatido. Lo dije que hay tantos aspectos en estas oraciones que parece oración, que por eso voy siendo un poco lacónico. En este postulado estoy diciendo que David, hablando consigo mismo, se convencía que no había por qué estar turbado y abatido. Y escuche bien lo que él decía, ya lo leímos. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Aquí David no está aconsejando a nadie o a otros, cosa que nosotros somos perfectos para hablar con otros, sino que él está hablando consigo mismo. El espíritu, y estoy hablando del espíritu humano, le reprochaba a David del porqué de su abatimiento y de su turbación. Su espíritu les reprochaba a David por qué su alma estaba tan abatida, porque la turbación y el abatimiento está allí en el alma humana. Seguramente David pasó por diferentes circunstancias que naturalmente
automáticamente le producían ese sentimiento de abatimiento y turbación que nosotros conocemos muchas veces y que a su vez trae como resultado que uno actúe en forma inapropiada como conviene a creyentes, como conviene a hijos de Dios. Por esas turbaciones uno actúa raro en manera que deshonra a Dios y avergüenza a la propia persona. Y aquí estamos nosotros con la responsabilidad de sacarle provecho a la experiencia de David y actuar de la misma manera que él actuó. ¿Y qué fue lo que hizo? Curiosamente, él no se puso a orar como lo hubiera hecho el más creyente de nosotros. Nosotros cuando vamos a orar, y él no hizo eso. Él se puso a convencerse a sí mismo que no había razón para estar abatido y turbado, y su espíritu hablando con tanta autoridad que terminó por convencerle. David, hablando consigo mismo, se convencía sobre la conveniencia de esperar en Dios. Vamos a repetir este postulado. David, hablando consigo mismo, se convencía sobre la conveniencia de esperar en Dios. Espera en Dios, decía, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Espera en Dios porque aún he de alabarle. Aquí es donde está nuestro principal error. A nosotros nos cuesta esperar en Dios y seguramente a David también le costó. Y es por eso que él se esforzaba en convencerse a sí mismo que la mejor decisión, que la mejor actitud que debería tomar es esperar en Dios. David había sufrido fatales consecuencias por no esperar en Dios, aún en cosas que parecían buenas. Debemos de recordar lo que pasó cuando él no esperó traer el arca en el tiempo de Dios. ¿Recuerdan eso? Los lectores de la Biblia saben eso, que él trajo el arca, pero no era el tiempo de Dios. ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que un hombre murió sin ser culpable de lo que pasó, solo porque David se precipitó a traer el arca. Por no esperar en Dios, muchas veces nosotros, y escúcheme bien esto que voy a decir a continuación, por no esperar en Dios, muchas veces nosotros hemos dejado de ver y recibir grandes milagros de Dios, por no esperar. Estuvimos cerca de ver un milagro de sanidad divina, pero nos desesperamos y salimos corriendo donde el médico. Estábamos cerca de ver ese milagro, el Señor iba a obrar en un momento, pero nos desesperamos y corrimos donde el médico. ¿Cuántas veces estuvimos cerca de ver un milagro de provisión que Él iba a proveer para nosotros? Teníamos una necesidad, pero nos desesperamos y fuimos corriendo a prestar o a fiar y no sé qué otra cosa. Convencidos de esta situación, David desesperadamente se convencía a sí mismo que en medio de la más difícil situación, la mejor decisión es esperar en Dios. Isaías 43 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Salmo 130 dice, Salmo 135, espero en el Señor, en Él espera mi alma y en su palabra tengo esperanza. Qué bendita palabra. David, hablando consigo mismo, se convencía sobre su necesidad y conveniencia de bendecir a Dios. Vamos a repetir como lo venimos haciendo con mis divisiones principales. David, hablando consigo mismo, se convencía sobre su necesidad y conveniencia de bendecir a Dios. Bendice alma mía. Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová. Leyendo y releyendo estas declaraciones de David, me parece comprender que en su interior había como una profunda necesidad de bendecir a Dios con todo su ser, y por eso estaba tratando de convencer a todo su ser para que lo hiciera, para que bendijera a Dios. Pero realmente, ¿qué es lo que quería hacer? O mejor dicho, ¿qué significa bendecir a Dios? Porque la palabra bendecir nosotros la usamos solo en alguna dirección. Hemos recibido algunas cosas y decimos, Dios me bendijo. Pero ¿qué realmente era lo que quería hacer David? Hace unos 25 años, quizá más,
Hace unos 25 años aproximadamente, escuché una definición del vocablo bendecir. Y pienso que tiene una correcta aplicación cuando se trata de Dios o de las personas divinas que lo integran. Según esta definición, bendecir es un vocablo compuesto de dos partes, bien y decir, lo cual significa decir bien de una persona. Bien y decir, lo cual significa decir bien de una persona. Si esta aplicación es correcta, y según yo lo es, David está tratando de convencerse de la necesidad y de la obligación y conveniencia de hablar bien de Dios, y la verdad es que si uno habla bien de Dios, sencillamente está diciendo la verdad, Por otro lado, encontré otra definición que dice que este verbo es una forma de denominar la acción de alabar, ensalzar o engrandecer a Dios, lo cual también encuentro apropiado, y era lo que David estaba queriendo hacer, convenciéndose de que debería bendecir a Dios. Pero el asunto es que así como David se sentía en deuda para bendecir a Dios, también cada uno de nosotros debe sentir lo mismo, y por lo tanto debemos de convencernos que debemos de vivir para bendecir a Dios, ya sea en el sentido de hablar bien de Él o en el sentido de alabarle y ensalzarle. David, hablando consigo mismo, se convencía sobre no olvidar las misericordias de Dios. Repita conmigo. David, hablando consigo mismo, se convencía sobre no olvidar las misericordias de Dios. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Así se decía David consigo mismo. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Que cada uno de nosotros, ustedes y yo, que cada uno de nosotros ha sido bendecido, beneficiado de parte de Dios, es una verdad verdadera, aunque a algunos, no sé por qué, sin saber por qué, les cuesta aceptarlos. Pero la verdad es que todos hemos sido beneficiados por misericordia de Dios. En el siguiente apartado vamos a tratar los diferentes aspectos con que hemos sido beneficiados. Pero hoy, en este apartado, quiero que hablemos sobre el fenómeno del olvido. En este caso, el olvido no es un asunto natural o producto de una deficiencia cerebral. Yo he estado pasando por eso porque por mis años se me olvidan algunas cosas, y yo digo, es que por ser viejo se me olvidan algunas cosas, pero no siempre es por un problema cerebral, sino más bien es una obra de Satanás, porque no se olvida todo, sino que se olvida aquello que no se debe, que no se debe de olvidar o que se debe de olvidar. Espero explicarme, como es una obra de Satanás, para que no se olvide todo, sino que se olvida aquello que no se debería de olvidar y se recuerdan las cosas que deberían de olvidarse. Hay personas que guardan resentimientos y amarguras porque hace 50 años los ofendieron, y ahí está ese recuerdo que no se puede olvidar. Así que no es porque no, es obra de Satanás de olvidar aquellas cosas que no deberíamos olvidar. Comprendiendo este fenómeno humano, David está enfrascado en la idea de convencerse que no debe de olvidar las bendiciones que ha recibido de parte de Dios. Es posible que David se está diciendo, no importa que se me olvide todo lo demás, pero lo que no debe de olvidarse son las bendiciones que he recibido de parte de Dios. Y lo mismo deberíamos de decir nosotros, que se nos olvide cualquier cosa, pero que no se nos olvide cuán bendecidos hemos sido de parte de Dios. Y aquí estamos nosotros cargando ese fenómeno del olvido, especialmente en el caso de olvidar las bendiciones de Dios, lo cual muchas veces es frecuente. Nosotros olvidamos, alguien recibió una misericordia de Dios y dice, yo voy a servir de aquí, yo voy a dar esto, yo voy a consagrar mi diezmo, yo voy a ir a los cultos, pero pasado unos días nos olvidamos de las bendiciones que hemos recibido de parte de Dios. Si nosotros recordáramos las bendiciones de Dios, seríamos los creyentes más entregados, más fieles, más obedientes, pero el olvido nos está robando las bendiciones de Dios. ¿Y qué vamos a hacer?
Orar, ya dijimos que no. Lo que vamos a hacer es convencernos que no debemos de olvidar sus favores, los favores y las misericordias de Dios. Convencernos. Vamos a tratar seriamente con nosotros mismos. David, hablando consigo mismo, se convencía sobre las cosas que no debía de olvidar. ¿Lo repetimos? Yo creo que sí, debemos de repetirlo para que nos quede más en mente. David, hablando consigo mismo, se convencía sobre las cosas que no debía de olvidar. Y Él es quien perdona todas tus iniquidades. Así se hablaba a sí mismo. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. En esta parte no quiero ser tan confrontativo, pero la verdad es que lo primero que nosotros olvidamos y que de paso es lo más importante es el perdón de los pecados. Casi nadie recuerda que ese perdón, y por ese perdón tenemos comunión hoy con Dios. Fuimos reconciliados con Dios, pero eso lo olvidamos, no le damos importancia. Los pecados no son lo más grave, ni lo más urgente en resolver, ni el perdón es lo más maravilloso que nos ha sucedido para la mayoría de nosotros. Esos no son los aspectos más importantes. David, comprendiendo lo importante y lo extraordinario que es el perdón de los pecados y no queriendo olvidar semejante bendición, por eso trabajaba consigo mismo, para no olvidar lo que había recibido en relación a sus pecados. Por supuesto que aquí estamos hablando del perdón de los pecados de parte de Dios, porque la verdad es que nadie fuera de Dios puede perdonar pecados. Nadie fuera de Dios puede perdonar pecados. Y David no solo no quería olvidar las bendiciones del perdón de los pecados, sino no quería olvidar las diferentes sanidades que seguramente había recibido. Así tampoco no quería olvidar las veces que había sido rescatado de diferentes hoyos en que había caído. Y yo aquí estoy pensando cuánta verdad hay en eso para nosotros. De cuántos hoyos hemos sido sacados por obra del Espíritu Santo y desgraciadamente ya los hemos olvidado. Creo que nosotros tenemos un tremendo trabajo que realizar con nosotros mismos y es sobre no olvidar todas las bendiciones que hemos recibido. David, hablando consigo mismo, se convencía sobre la necesidad de alabar a Dios. Repitamos esta división principal. David, hablando consigo mismo, se convencía sobre la necesidad de alabar a Dios. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a Dios mientras viva. Repitamos este versículo. Alaba, voy a leerlo como está escrito. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré. Mire la diferencia que hay entre el versículo 1 y 2. Alaba, y aquí dice, alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No solo en un momento de bendición, mientras viva. Quiero que analicemos varios aspectos sobre estas declaraciones de David, que aunque no son oraciones, pueden traer maravillosos resultados. En primer lugar, él está casi empecinado a convencer a su alma de alabar a Dios y por eso dice, alaba, esto es una orden, alaba, oh alma mía, a Jehová. Es como que su espíritu le estuviera dando una orden a su alma de alabar, alaba a Dios. En la siguiente parte ya dice, alabaré a Jehová, como indicando que tuvo éxito en su misión de convencer a su alma y ya puede decir, alabaré a Jehová, y le agrega en mi vida como para indicar que no será en determinada ocasión, sino que será por siempre. Y finalmente dice, cantaré salmos mientras viva. Repite, mientras viva. Yo esperaría que todos saben que tengo problemas con parte de la música, solo digo parte, no digo todo, y parte de los músicos de hoy, especialmente por su tipo de música y porque su letra no tiene, en la mayoría de casos, no tiene nada que edificar y que el objetivo no es alabar y glorificar a Dios, aunque lo digan con sus palabras, porque uno dice, este cantito es para glorificar a Dios, aunque si sale mal, ahí me disculpan. Eso es un error, por supuesto, decirlo. Ya sea por mi edad
o por mi gusto musical, me agrada cuando escucho a gente mayor cantar y tengo frustración por no hacerlo, especialmente porque no estoy practicando lo que dice David, que cantaría salmos mientras viviera en esta última etapa de mi vida. Estoy dejando de cantar, lo cual voy a tratar de reconquistar, aunque no me escuche nadie, con solo que me escuche yo mismo y especialmente me escuche mi Señor, debo de alabarle y darle gracias por sus bendiciones. ¿Y qué debemos de hacer sobre esta necesidad de alabar a Dios en la vida y mientras se vive? ¿Qué vamos a hacer? En una misión tenaz, nuestro espíritu debe de convencer a nuestra alma para que alabe a Dios en la vida y mientras viva y no descansar hasta lograrlo. Conclusión. Con esta predicación he querido dejar claro que es una oración y espero que lo hayamos entendido. Es un diálogo con Dios, lo cual sin duda alguna es hablar con Dios o hablar con las personas que lo integran y no debe de haber confusión al respecto. Por otro lado, he querido dejar claro que hay otra actividad que parece ser oración, pero que no lo son, pero que a pesar que no son oraciones, no dejan de ser importantes y debería de verse como la antesala de la oración. Antes de ir al altar de la oración, deberíamos de ir a hablar con nosotros mismos y analizar nuestra vida, y eso seguramente va a tener éxito en la verdadera plática y en la verdadera oración. Esa actividad fue practicada por David el salmista y consiste en hablar consigo mismo, para convencerse de aquellas cosas que no se deben de olvidar y convencerse de lo que se debe de hacer. Por supuesto que ya aclaré, lo repito hoy, que esa práctica la práctica de hablar con uno mismo, solo lleva a bendición a aquellas personas que son, número uno, convertidas, ya fueron convertidas, que ya fueron regeneradas y su santificación está en progreso. Esas gentes cuando hablan consigo mismo seguramente van a ser edificados y preparados para ir a la oración, para ir a hablar con Dios. De lo contrario, esa práctica puede traer nefastas consecuencias. Dije que pueden llevar al suicidio. Quien bajo estas normativas, antes de orar, antes de hablar con Dios, habla consigo mismo, hasta convencerse de lo que debe de hacer y de lo que no debe de hacer, finalmente ya puede hablar con Dios, ya puede ir a la oración y sostener una maravillosa plática con Dios.